Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Henry? Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. ¿Cómo estamos en esta tarde, en esta hermosa tarde? Bendecidos. Amén. Bueno, pues con esa bendición que el Señor nos ha dado en este día, vamos a continuar con el orden del servicio y para ello pues vamos a meditar un rato en la palabra del Señor. Les pido que vayan preparando sus Biblias al capítulo 13 de Romanos. Vamos a estar viendo los versículos del 11 al 14. Y antes de comenzar, voy a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano. Bueno, pues que no está ahí nuestro hermano. Bueno, vamos a leer el pasaje. Dice así: y esto, capítulo 13, versículos 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hasta ahí. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos una vez más en este día, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar aquí, dispuesto, Señor, a alabar y glorificar tu santo nombre por medio de tu palabra, por medio del estudio de tu palabra, ya que por medio de ella podemos ser obedientes, Señor, a ti, Señor, porque solamente conociendo tu palabra lo podemos hacer. En estos momentos te pedimos nos dirijas, nos guíes a través de ella. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, ilumínalos, Señor, para que podamos comprender y entender y sobre todo aplicar tu palabra a cada una de nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, nuevamente por esa oportunidad que nos das en este hermoso día. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar? Después de haber visto el pasaje donde nos dice el apóstol Pablo que el amor piadoso y temeroso de Dios cumple la ley a perfección, en los versículos anteriores del 8 al 10, Pablo aquí pasa a enfocarse en la urgencia de que los creyentes sean cada vez más semejantes a su Salvador y Señor Jesucristo, quien es en sí mismo la fuente y el poder de ese amor que Dios requiere. Y nos dice que debemos vestirnos del Señor Jesucristo, que es precisamente el tema de este pasaje, vestidos del Señor Jesucristo. Esta frase resume el tema de la santificación, que se trata en los capítulos 12 al 16, aquel que se refiere al crecimiento espiritual y continuo de quienes se han convertido en hijos de Dios mediante la fe en su Hijo Jesucristo. El cristiano fiel y obediente y amoroso crece en su vida espiritual cuando es cada vez más semejante a Cristo. A medida que nos asemejamos más a Cristo, más estamos creciendo espiritualmente. A medida que nos vestimos con Cristo, su justicia, verdad, santidad y amor se hacen cada vez más evidentes en nuestra vida. Su carácter queda reflejado en nosotros.
La palabra cristianos, ¿verdad? Es interesante que los incrédulos gentiles de Antioquía de Siria fueron los primeros en referirse en son de burla a los seguidores de Cristo con el título de cristianos, que podemos ver allá en Hechos 11:26. Un nombre que aludía en sentido diminutivo a, como decir, Cristos pequeños, refiriéndose a Cristo. Y esa palabra de cristianos se convirtió en poco tiempo en un término despectivo que empleaban incrédulos gentiles y judíos por igual durante el tiempo de la iglesia primitiva. Era un nombre de burla, ¿no? Los cristianos. Cuando el rey Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, más que nada él se estaba burlando, ¿no? En un sentido de burla, su comentario, ¿verdad? Fue un comentario de burla, porque él creía que no se consideraba muy honroso y respetable ese nombre. La otra ocasión en que se emplea el término cristiano en el Nuevo Testamento es en la primera carta de Pedro, en la que anima a los hermanos en la fe con las palabras que dice ahí en 1 de Pedro 4:16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y con esto el apóstol está diciendo a los creyentes, si sus perseguidores, los encarnecen y los llaman cristianos, no sientan vergüenza por ello, más bien acepten ese nombre como un emblema de honor, porque los identifica con el Hijo de Dios y su Salvador. Y esto hace que su Padre Celestial sea glorificado. Como cristianos, ustedes deberían querer ser identificados con Cristo y ser semejantes a Él. Así que llevar el nombre de cristiano realmente debería reflejar a Cristo. Y en lugar de darnos vergüenza, debería de darnos gusto de que nos comparan con Cristo. Amén. Y claro, lo mejor sería que cada vez fuéramos más semejantes a Cristo y que por esa razón se refieran a nosotros como cristianos. Amén. El significado práctico de asemejarse a Cristo puede entenderse por medio de la imagen sencilla del acto de vestirse. Así que la santificación equivale a ser vestidos con Cristo. La figura de ponerse la ropa como un símbolo para aludir a la conducta moral y espiritual fue empleada por los rabinos antiguos, quienes se referían a los adoradores verdaderos como aquellos que se colocaban el manto de la gloria del Shekinah, dando a entender que se proponían a reflejar la gloria de Dios y ser semejantes al Dios a quien rendían culto. También Jesús usó la figura del vestuario en varias ocasiones y se encuentra en muchas partes en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y luego en Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, dice el apóstol a los colosenses, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así que
despojarse y vestirse también se refiere a la salvación. Despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre, ¿sí? Se refiere a la salvación. En algunos lugares las figuras de despojarse y vestirse pues son empleadas en el tiempo pasado para indicar precisamente el momento de la conversión, cuando un creyente es justificado o tenido por justo a causa de su confianza en Jesucristo. Cuando la naturaleza vieja muere y una naturaleza nueva es creada. Pablo usó esa figura cuando exhortó con estas palabras a los cristianos de Colosas. En Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que el acto de haberse despojado pues hace referencia a algo que esos creyentes ya habían experimentado. Por otra parte, se va renovando, hace referencia a lo que estaba sucediendo en sus vidas en ese tiempo. Las primeras dos frases se refieren a la justificación, que es el aspecto de la salvación que ocurre y se hace permanente en el momento que se ejerce la fe. La tercera frase se refiere a la santificación, el aspecto de la salvación que el Espíritu Santo continúa obrando en la vida de los creyentes hasta ¿cuándo? Hasta la glorificación. Cuando termina su tiempo en la tierra, bien sea por la muerte o por el arrebatamiento. Así que despojarse y vestirse aluden precisamente a la salvación. También hay una santidad que se tiene y una santidad que continúa. Hay algo que ya es cierto acerca de nuestra vida espiritual y algo que debería ser cierto sobre ella. Hay un aspecto indicativo y otro imperativo, o sea que existe una santidad que ya tenemos y una santidad que debemos continuar buscando, ¿sí? O sea, la salvación y la santificación. Muchas personas se confunden con eso, la salvación y la santificación. Hemos sido hechos justos, eso es en la salvación, pero también perseveraremos en vivir con justicia y rectitud. O sea, posicionalmente somos santos, podemos decir, pero de santo no tenemos nada, ¿verdad? Pero delante de Dios somos considerados santos, ¿sí? Hemos sido justificados y eso se refiere a la salvación. Hemos sido hechos santos, pero la santificación es el proceso, ¿sí? Donde Dios quita todo lo malo, nos va limpiando para que seamos presentados delante del juez sin mancha ni arruga. Y ese es un proceso que dura toda la vida, ¿sí? Bueno, hasta que muramos o el Señor venga. Así que posicionalmente somos santos, pero en la práctica, pues tenemos que ir creciendo cada vez más y más para ser cada vez más semejantes a Cristo. Hablando acerca del tiempo de su conversión, el apóstol recordó a los creyentes en Galacia que, ahí en Gálatas 3:27, dice: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué?
revestidos. Pablo también ya aseguró antes a los creyentes en esta carta a los Romanos, en Romanos 3:22, que dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es concedida a los que creen. También declara que, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que por la gracia de Dios el Padre estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Así que, como podemos ver, hay muchos pasajes y aún hay más en el Nuevo Testamento que dejan en claro que todo cristiano verdadero ya ha sido vestido con Cristo y su justicia. Antes del tiempo de Cristo, el profeta Isaías también exclamó en Isaías 61:10: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Sí? Así que es muy importante, ¿verdad?, que sepamos distinguir entre justificación y santificación. La justificación se ha alcanzado una vez, o se alcanza una sola vez, y la santificación es el proceso continuo. La justificación se refiere a la justicia de una posición declarada, que también se conoce como justicia forense. Y la santificación se refiere al proceso de crecer en la justicia práctica durante el tiempo que tengamos de vida. En este pasaje de Romanos 11 al 14, Pablo emplea la figura de ponerse y quitarse un vestido precisamente para representar el proceso de la santificación, el abandono que el cristiano hace de los pecados que persisten en lo que queda de su humanidad caída o su carnalidad, al mismo tiempo que su apropiación de la justicia del nuevo hombre, o sea, la creación nueva en que ha sido convertido a imagen y semejanza de Cristo. Mas, sin embargo, antes de que el apóstol presente esa verdad trascendental, él quiere captar toda la atención de sus lectores y urgirles a despertar de su letargo espiritual y de su pecado. Por eso es que nos dice ahí en el versículo 11, y esto, aquí hablando con urgencia, ¿verdad? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día. Fíjense, todas esas frases son expresiones de urgencia, de una urgencia impostergable. Dice, ya es hora. Cuando decimos ya es hora es porque ya es hora, ¿no? Ahora está más cerca nuestra salvación. Es de que un sentido de urgencia. La noche está avanzada, ¿sí? Y cuando decimos se acerca el día, también todas esas frases indican urgencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo es limitado y la oportunidad es breve. El tiempo para escuchar y obedecer es ahora mismo. O sea, no queda tiempo para la apatía, para la complacencia o para la indiferencia. Así que imagínense, si esa admonición fue urgente durante el tiempo de Pablo,
¿Cuánto más urgente será hoy en día después de casi 2000 años después? ¿Sí? Cada generación ha tenido su segmento de escépticos que siempre han preguntado, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Sí? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sí? Es lo que dicen por ahí. Siempre están diciendo que Cristo viene y viene y viene y nunca ha venido. ¿Sí? Siempre han existido esos que se burlan de eso, ¿verdad? Pero la mayoría de los cristianos a lo largo de casi toda la historia de la iglesia han vivido con la creencia implícita de que así es, de que cada día que pasa está más cerca de la venida de Cristo. Amén. Y esto alude a la idea de hacer algo además de lo que Pablo acaba de recalcar, especialmente en los versículos 8 al 10 con respecto al amor. Recuerden que este capítulo, al igual que 1 Corintios 13, hablan acerca del amor. ¿Sí? Y como nos dice Pablo aquí en Romanos, que comenzó desde el capítulo 12, cuando empieza a mencionar los deberes del creyente, después de 11 capítulos de doctrina, de la enseñanza de la justificación, pues lo primero que Pablo menciona es que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿sí? Santo, agradable a Dios, porque es nuestro ¿qué? Culto racional. Alguien hace un paráfrasis de este versículo 11, de por qué tanto énfasis, ¿no?, en la conducta a la urgencia más bien. Bueno, porque dice, creo que ustedes ya se han dado cuenta, el tiempo presente es de suma importancia, porque cada vez más, cada día que pasa, más nos acercamos a la venida de Cristo, ¿sí? Y fíjense que Pablo, Pablo aquí no se refiere al tiempo cronológico, ¿sí?, sino al tiempo como periodo. En el griego existen dos palabras para distinguirlo. Uno es cronos, donde viene el tiempo cronológico que podemos medirnos con el reloj, ¿no? Y kairos, que significa periodo, era o edad, ¿sí? Este término y su equivalente hebreo se emplean con mucha frecuencia en las Escrituras. Por ejemplo, durante el reinado de David, los hijos de Isaacar fueron descritos como hombres entendidos en los tiempos, ¿sí? La palabra ahí, tiempos, quiere decir en la época aquella, y que sabían lo que Israel debía de hacer. Cuando un grupo de fariseos y saduceos trató de poner a prueba la autoridad de Jesús, le exigieron, allá en Mateo 16, 1 al 3, le exigieron diciendo esto, que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos, o sea, kairos, no podéis. ¿Sí? No estaba refiriendo al tiempo de ese tiempo 9 o 10 de la mañana, ¿verdad?, sino al periodo en que estaban viviendo.
Y Jesús estaba hablando del discernimiento con respecto a lo que Dios estaba haciendo entonces frente a sus mismos ojos, porque tenían al Mesías, al Redentor prometido delante de ellos, al Dios encarnado, ¿verdad? Estaba ahí enfrente de ellos y no lo reconocieron ni lo aceptaron, ¿sí? Porque podían distinguir, ¿cómo se dice? Predecir los tiempos de lluvia, que iba a llover o que no, y no podían identificar que era ya el tiempo en cuanto su Mesías iba a venir, ¿sí? Y en ese tiempo, Kairos, en ese tiempo, estaban en pleno tiempo, ¿sí? En la época correcta de redención, pero su ceguera era espiritual, esa ceguera espiritual les impidió verlo. Así que el tiempo particular en la historia de la redención del cual habla Pablo en este texto es el que antecede a la parusia de Cristo, puesto que no son enseñados o son mal enseñados en la palabra de Dios, o porque tienen poco interés en las cosas espirituales. Muchos creyentes por voluntad propia tienen algo de la misma ceguera de los incrédulos. Es en especial lamentable su ignorancia y falta de interés con respecto al regreso de Cristo. Esa enfermedad espiritual también plagó a los creyentes en la iglesia primitiva, y es obvio que alcanzó a algunos de ellos que estaban ahí en Roma, para los cuales pues Pablo está escribiendo esta carta. Fue por esa razón que el apóstol Pablo casi parece gritar: es ya hora de levantarnos del sueño, ¿sí? Despierten, estén dormidos, ¿sí? La Enciclopedia Británica define el sueño como un estado de inactividad con pérdida de conciencia y una reducción en la capacidad de respuesta a los eventos que suceden, ¿sí? Cuando estamos dormidos no nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿sí? Pero si estamos dormidos espiritualmente, vamos a estar como estos fariseos y saduceos, que no estaban dormidos espiritualmente, porque no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor, ¿sí? De que ya era el tiempo cuando su Mesías iba a venir y que ya lo tenían ahí enfrente y por estar dormidos no se habían dado cuenta, ¿sí? Así que por eso es que Pablo parece aquí que les grita: ¡hey, despierten! Es hora de levantarnos del sueño. Es hora de que nos demos cuenta, en otras palabras, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿sí? Así que Pablo nos llama como creyentes a levantarnos del sueño espiritual, de la inconsciencia, la falta de respuesta y la inactividad con respecto a las cosas de Dios. El apóstol también hizo el llamado urgente a ciertos creyentes de Éfeso cuando dijo: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Él no estaba hablando de personas no salvas que estuviesen muertas espiritualmente, sino de creyentes genuinos cuyo letargo y pereza espirituales hacía parecer y actuar como si no tuvieran vida espiritual, ¿sí? Y esa pereza pues es intolerante ante la realidad de la urgencia específica que tienen los asuntos espirituales. Pablo advirtió a los creyentes en Corinto, en el capítulo 15, 34, dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Imagínense. Como fue el caso con los creyentes de quienes se habló antes,
el apóstol no estaba acusando a esos corintios porque no conocieran a Dios como Salvador, sino de su ignorancia con respecto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaban inadvertidos y desinteresados acerca de lo que el Señor estaba haciendo entonces en el mundo, y aún menos interesados en lo que Él prometió hacer en el futuro. En particular, la promesa de que Cristo regresaría a la tierra, no como un siervo humilde, sino como conquistador, como rey, como juez soberano. ¿Sí? A eso es a lo que está refiriendo. Así que al declarar que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, es obvio que Pablo está hablando acerca del perfeccionamiento de la salvación, de la última etapa de la salvación, que es ¿qué? La glorificación. ¿Sí? Así que se dirige aquí a creyentes, personas que ya habían creído, personas que ya se habían convertido. La salvación que está más cerca se refiere a la dimensión futura, a esa dimensión definitiva de nuestra redención. O sea, la glorificación, que es la última etapa de la redención. Como dijimos antes, la justificación se refiere a una posición declarada de justicia que tiene lugar una sola vez y salva al creyente del castigo del pecado. La santificación se refiere al proceso que tiene lugar durante la vida del creyente, concerniente a su crecimiento espiritual por medio de la justicia práctica. Y la glorificación se refiere a la perfección última del creyente como un hijo de Dios. Así que tenemos ahí esas tres etapas: salvación, santificación y glorificación. Amén. Antes, en esta carta, el apóstol Pablo habló acerca de que estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, en el capítulo 8, 23, para hacer referencia a este tercer y último aspecto de la salvación, cuando el Señor nos lleva para estar con Él por toda la eternidad. Ese es el aspecto futuro de la salvación que el apóstol dice está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Sí? O sea, nuestra salvación está aún más cerca cada día, pero esa salvación no se está refiriendo a la salvación de la justificación, sino a la salvación de la ¿qué? Glorificación. Cuando Cristo regrese. En todo el Nuevo Testamento, los cristianos son llamados a vivir en santidad como anticipación a la venida de Cristo, al regreso de Cristo. Ese debe ser el incentivo supremo para vivir de acuerdo a su voluntad y para su gloria. Pablo le recuerda a Tito, allá en Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que esa debe ser la motivación del creyente, la segunda venida de Cristo. También el escritor de Hebreos anima así a los creyentes en Hebreos 10, 24 y 25, dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí? ¿Cuánto más cuando veis que aquel día se acerca? ¿Qué día se acerca? La venida del Señor Jesucristo.
Santiago también nos dice, en Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué? Se acerca. Pedro también, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Sí? Aquí diferentes se refieren al mismo evento de diferentes maneras, pero dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y Pablo nos recuerda que aun siendo creyentes, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Porque nosotros ya hemos sido liberados por la eternidad de la condenación y el castigo por nuestros pecados. ¿Sí? En el mismo momento en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, se hace efectiva en nosotros de manera permanente su obra de llevar sobre sí los pecados del mundo. Pero cuando Él regrese, se dará un juicio de nuestros esfuerzos a favor de su reino de justicia, el tiempo cuando Él aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, nos dice, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y casi al final de su ministerio, el apóstol Pablo exclamó, he peleado la batalla, ¿sí? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que el Señor mismo promete a su pueblo, allá en Apocalipsis 22:11 dice, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Sí? Y aunque no sabemos la hora ni el día en que Cristo va a regresar, pero sabemos que estamos a unos 2000 años más cerca que cuando Pablo escribió su carta a los romanos. ¿Sí? Si Pablo decía que ya estaba cerca, 2000 años después estamos más cerca todavía. Amén. No sabemos cuántos granitos de arena quedan en el reloj, ¿verdad? Pero cuando caiga el último granito, viene el Señor. Así que sabemos que estamos más cerca de la venida del Señor con poder y gran gloria que cualquier otra generación. La promesa de los dos ángeles a los discípulos inmediatamente después de la ascensión de Jesús debería ser una de las frases permanentes de los cristianos mientras velan, así como un apoyo para la esperanza continua, que dice allá en Hechos 1:11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Así que en el tiempo que resta, ellos, al igual que nosotros, debemos obedecer el último mandato que el Señor mismo les dio. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada
y se acerca el día. ¿Sí? Esta declaración de Pablo significa que el tiempo de pecado, incredulidad y rebelión espiritual del hombre está a punto de terminar, y el tiempo de juicio, gloria y justicia de Dios está a punto de comenzar. En el Nuevo Testamento el término día se emplea con frecuencia para representar el amanecer, la aurora, por así decirlo, del regreso apremiante de Cristo, y se utiliza como contraste con la noche de las tinieblas espirituales del hombre que ya casi llega a su fin. ¿Sí? Y hablando de su regreso, Jesús los advirtió en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? También a los ángeles, en referencia a aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, sino abandonaron su propia morada, Judas afirma que Dios los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Sí? El gran día, ese gran día que se espera y que seguramente viene pronto. Amén. Desde nuestra perspectiva, a veces parece que la noche de la depravación del hombre es interminable, ¿sí? Y que el dominio de Satanás sobre el hombre se hace cada vez más fuerte y su curso más inalterable. Pero, sin lugar a dudas, el mundo como un todo no es cada vez más piadoso y pacífico, sino más impío y violento. Cada día las noticias sobre la inhumanidad del hombre hacia el hombre son más frecuentes y terribles, y su repudio hacia Dios es cada vez más blasfemo y presuntuoso. Y esta degeneración sigue creciendo, pero no pasa desapercibida por Dios, y su pueblo tampoco tiene por qué sorprenderse de su no debemos de sorprendernos porque eso está empeorando cada día. Eso ya debemos como creyentes saberlo, que los días van a ir de mal en peor. ¿Sí? El Señor dijo mucho tiempo atrás, ahí por medio de Pedro, en 2 de Pedro 3:3 al 7, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En una palabra de gran ánimo a los creyentes, el apóstol prosigue a decir, en los versículos 8 al 9, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Porque el amor es ¿qué? Sufrido, el amor es paciente, el amor de Dios es sufrido y paciente. Amén. Y
Y si todo esto no ha venido a pasar todavía, es por la paciencia de Dios, ¿sí? Porque todavía le está dando tiempo a todos aquellos que no han sido redimidos de que se arrepientan. El escritor de Hebreos consoló a los creyentes a quienes escribió estas palabras en Hebreos 10:35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Sí? No perdamos la paciencia. Sigamos con esa esperanza. Amén. Así que en todo el Nuevo Testamento el Señor anima a los salvados y advierte a los no salvos que el regreso de Cristo está cerca. Y Pablo da esa combinación de confianza y advertencia en su segunda carta a los creyentes perseguidos de Tesalónica. En 2 de Tesalonicenses 1:5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro también en su primera carta, allá en 1 Pedro 4:7 dice: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Santiago también, Santiago 5:8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está ¿qué? Cerca. O sea, muchas referencias que podemos leer en el Nuevo Testamento de que la venida del Señor está cerca, ¿sí? Así que por eso el llamado a levantarnos, ¿no? La urgencia de que despertemos, que nos demos cuenta de lo que está sucediendo, ¿sí? Que no estemos dormidos. Amén. Por eso es la urgencia de Pablo, que cada día que pasa, más se acerca el día del Señor y menos debemos de estar dormidos, sino debemos de estar ¿qué? Velando, atentos, ¿sí? Después, el versículo, la segunda parte del versículo 12 y 13 dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. La imagen que se representa aquí es la de un soldado que se ha revolcado y embriagado en una fiesta nocturna y todavía lleva puesta la indumentaria de su pecado cuando cae inconsciente en medio de su embriaguez. Se acerca el alba y la batalla está próxima. Es hora de levantarse, desechar las pijamas, ¿verdad?, de la noche y ponerse el atuendo para la batalla, ¿sí? Es la imagen que está siendo representada aquí. Así que desechemos alude aquí a la idea de abandonar, o sea, de renunciar. Y en este contexto es obvio que hace referencia al arrepentimiento de las obras de las tinieblas, un término genérico que incluye
todos los pecados en que un creyente puede incurrir. El Señor se entristece por todo el pecado, pero los pecados de sus propios hijos contristan en especial al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, nos dice Efesios 4:30. David habló acerca de un hombre que se vistió de maldición como de su vestido. Allá en el Salmo 109:18. Pecamos porque optamos por hacerlo y nos vestimos por voluntad propia con la maldad del pecado. En el poder del Señor podemos revestir esa decisión y dejar el pecado, o sea, despojarnos de él como un harapo, o sea, una ropa vieja, ¿verdad? Desecharnos de esa ropa vieja. Así que Pablo emplea la misma figura cuando amonesta a los creyentes de Éfeso. Efesios 4:12 dice, despojaos, o sea, quítense el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y también a los colosenses les dice, Colosenses 3:8, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3:8 y 9. Como vimos, como les dije anteriormente, cuando recibimos a Cristo con todo nuestro pecado, o todo nuestro pecado quedó removido ante Dios, fuimos justificados, contados como poseedores de una justicia perfecta, gracias a que Él aplicó la justicia de Cristo mismo a nuestro favor. Así que Pablo está diciendo aquí a los colosenses que siguieran dejando y que se despojaran continuamente de pecados particulares, en este caso, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, todos esos harapos espirituales sucios que seguían insistiendo en ponerse, ¿verdad? El escritor de Hebreos, o por medio del escritor de Hebreos, el Señor nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sí? Si vamos a correr una carrera, debemos de quitarnos todo el peso extra para poder correr mejor, ¿no? Para sentirnos más livianitos. Y a través de Pedro también nos dice que debemos seguir desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Además nos dice por medio de Santiago que también debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Santiago 1:21. Y como dijimos anteriormente, la Biblia emplea con frecuencia la imagen de tinieblas para representar el pecado, que se describe aquí como las obras de las tinieblas. Por lo general, ¿cuándo ocurren los crímenes? ¿De noche o de día? Ahorita de día y de noche, ¿verdad? Pero regularmente muchos de los crímenes se cometen en la oscuridad, ¿sí? En la noche, en la hora de las tinieblas, porque de ese modo pasan más que desapercibidas. Job dijo que, allá en Job 24:13 al 17, dijo que los que son rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro.
En las tinieblas minan las casas que de día, en las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. Minar quiere decir robar, ¿eh? No conocen la luz, porque la mañana es para ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los tomarán. Así que aquí el apóstol Pablo pasa de lo negativo a lo positivo, de hacer énfasis en la confesión y el arrepentimiento genuino que se manifiesta en dejar y despojar de las tinieblas destructivas del pecado para vestirse con la luz de la justicia que le protege. Y Pablo utiliza la imagen de un soldado que se ha vestido con ropa de fiesta y ha pasado la noche de fiesta. Cuando amanece el día, el comandante le ordena que se levante, deseche sus prendas nocturnas y se vista con las armas que necesita para librar la batalla del día. Así que las armas y las armaduras están hechas para la guerra y su propósito es proteger a quien las lleva puestas. Mediante el Espíritu que mora en nosotros y obra a través de nuestra naturaleza en Cristo, no solo contamos con todos los recursos necesarios para abandonar las obras de las tinieblas, sino también con todos los recursos que necesitamos para acatar ese llamado. Vistámonos las armas de luz. Dios no nos pide algo que no podamos hacer. Y para todo lo que Él nos pide, nos capacita, nos da lo que necesitamos, ¿sí? La luz de Dios mismo suministra protección divina en nuestra batalla contra los poderes sobrenaturales de las tinieblas de Satanás, así como en contra de la oscuridad natural del pecado humano, a la cual somos tan propensos, ¿sí?, aún siendo creyentes. Así que aquí las armas de luz también es una referencia a toda la armadura de Dios, la cual debemos tomar, nos dice Pablo en Efesios 6:11, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, pues no podemos estar seguros espiritual ni moralmente con algo menos que toda la armadura de Dios, ¿sí?, para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Dios nos provee de todo. Así que las armas de luz que Dios nos da, ¿cuáles son? Bueno, entre esas armas incluye la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto del Evangelio de la paz, nos dice aquí, el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno, también el yelmo, o sea, el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, ¿sí? Con todo eso nos provee Dios para que podamos combatir las tinieblas de la oscuridad. En el relato del Evangelio, o en su relato del Evangelio, Juan describe a Jesús como aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y que vino al mundo. Y en su primera carta, él proclama que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, ¿sí? Y el apóstol continúa diciendo que quienes en verdad pertenecen a Dios, también se caracterizan por tener en ellos la luz de la justicia divina. Sí, dice en Juan,
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que el pecado y la justicia son tan incompatibles y mutuamente excluyentes como la luz de las tinieblas, ¿sí? Como la luz y las tinieblas. Pablo también amonestó a los creyentes de Éfeso, en Efesios 4:23, diciendo, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y también les recordó más adelante que en 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Sí, se está refiriendo a los hombres como que eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así que la luz de las armas espirituales del cristiano son la santidad y pureza misma de Dios, con las cuales Él desea que sus hijos estén siempre, ¿qué? Vestidos de luz. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz y tenemos la disposición a las armas de luz del Señor mismo. También estamos en la obligación de que andemos como de día honestamente. Y este andar sincero consiste en vivir de una manera que agrade a Dios. Es vivir con sinceridad delante de nuestro Señor y delante de los hombres. Vivir una vida exterior que sea consecuente con nuestra naturaleza interna. Es vivir una vida sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, como nos dice en Efesios 5:27, a fin de que seamos hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, como nos dice 2 de Pedro 3:14. Así que es necesario que andemos como de día, honestamente. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios somos, ¿qué? Del día. Y por lo tanto debemos de ser sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:8. Y luego otra vez Pablo regresa al aspecto negativo. Pablo menciona, como lo hace con frecuencia, cierto número de pecados específicos y características de nuestra vida que reflejan tinieblas en lugar de luz espiritual, que pertenecen a la noche de la injusticia y no al día de la justicia. Lo primero en la lista es la palabra glotonerías, que se traduce del griego, un término que se emplea para hacer referencia a la celebración de una victoria militar o atlética, porque esas fiestas con frecuencia se convertían en desórdenes ebrios e inmorales. Esa palabra vino a emplearse con referencia a cualquier clase de fiestas salvajes, orgías sexuales, y hasta amotinamientos, en especial cuando se asociaba con borracheras, el segundo pecado que se menciona aquí. Y para hablar un poquito más de esto, ¿verdad?, de esta parte negativa, pues vamos a dejarlo para la siguiente ocasión. Pero así en resumen, pues ya vimos que aquí Pablo nos insta a que nos vistamos,
¿sí? Que nos despojemos del viejo hombre y que nos vistamos ¿de quién? De Jesucristo. Que seamos el reflejo de esa luz que es Cristo, ¿sí? Porque nosotros hemos sido llamados a ser luz en medio de la oscuridad, que reflejemos esa luz de Cristo al mundo de las tinieblas. Amén. Y también la amonestación de que como hijos de luz debemos de andar siempre ¿qué? En luz. Y ahí nos vamos a quedar por el momento. Vamos a hablar de cada uno de estos aspectos negativos la próxima vez. Por ahora vamos a ponernos de pie y ser despedidos, dando gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra.